¿De verdad crees que este montón de chatarra pertenece al mismo escenario que nuestra tecnología? Mateo Vidal solo trajo un motor hecho a mano en un viejo carro utilitario, su carcasa aún manchada de aceite y sus soldaduras sin pulir. Pero, en una sala de exposiciones valorada en millones de euros, la CEO Carmen Bruft lo miró de arriba a abajo y se echó a reír. Mateo no dijo nada. Su joven hija, Sofía, estaba a su lado y bajó la cabeza, aferrando un cuaderno desgastado a su pecho. Nadie en esa sala podría haber imaginado que en cuestión de minutos, el mismo motor del que se habían burlado encendería una guerra de ofertas de 50 millones de euros que dejaría a todos los inversores del edificio luchando por el derecho a poseer una parte de él. Si crees que la persona más ignorada en una habitación a veces tiene lo más valioso en ella, quédate hasta el final. La lluvia caía en una fina llovizna sobre las afueras de Valencia. Demasiado fina para ser llamada tormenta, pero lo suficientemente fría como para aferrarse a todo lo que tocaba. Golpeaba el techo de chapa ondulada de un estrecho garaje con un ritmo que podría haber adormecido a la mayoría de la gente. Dentro, Mateo Vidal no había dormido. 3 bombillas desnudas en un cable iluminaban el espacio con un cálido resplandor amarillo. El olor era a aceite de motor y virutas de metal y algo ligeramente eléctrico. El olor de una máquina siendo persuadida a la vida. Un banco de trabajo con cicatrices recorría una pared. Cubierto con limas de mano, bujías gastadas guardadas como referencia, y un cuaderno lleno de cálculos escritos a lápiz porque Mateo siempre esperaba equivocarse y quería corregirse cuando lo hacía. Tenía 34 años, aunque las líneas alrededor de sus ojos sugerían más. Su camisa era una chambralla azul descolorida, los puños remangados hasta los codos. Sus manos eran lo que contaba la verdadera historia. Callosas en la palma, manchadas en los pliegues con aceite que ningún jabón quitaba por completo. Tan firmes como las de un cirujano cuando trabajaba, se movía silenciosamente con la postura de alguien que había aprendido que ocupar menos espacio era a veces la única estrategia disponible. En la esquina, en una silla plegable con una manta de lana alrededor de sus pequeñas piernas, dormía Sofía Vidal, 7 años, con las pestañas oscuras de su madre y la costumbre de su padre de quedarse en silencio cuando algo importaba. Sostenía un cuaderno de composición con la cubierta agrietada. El de su madre, lleno de notas que eran en parte diario científico, en parte correspondencia personal dirigida a nadie en particular. Sofía lo llevaba a todas partes. Decía que la hacía sentirse menos lejos de su madre. Y Mateo nunca le había pedido que lo dejara. Una hora antes, ella había levantado la vista y le había preguntado algo que él aún estaba dándole vueltas en su mente. Si tu motor funciona, ¿tendremos que vender la casa? Él no le había prometido que no lo harían. Le había besado la coronilla, ajustado sus tapones para los oídos de espuma y le había dicho que necesitaba una carrera más esta noche. Lo que Mateo estaba construyendo no era magia. Era el producto de aproximadamente 6.000 horas de prueba, revisión y fracaso distribuidas a lo largo de 4 años de trabajo serio. El motor era un diseño compacto posicionado en el estrecho espacio entre la combustión convencional y la electrificación total, era un espacio que la mayoría de los ingenieros no se habían molestado en desarrollar porque la presión comercial siempre tendía hacia los extremos. Utilizaba un sistema de recuperación térmica de circuito corto, una válvula de presión mecánicamente rápida y una geometría de cámara de combustión a la que había llegado a través de una combinación de análisis de libros de texto y pruebas de destrucción ganadas con esfuerzo. Había quemado 11 prototipos de cámara antes de que la geometría dejara de fallar. Lo había construido para ser utilizado en camiones ligeros, generadores de emergencia, equipos agrícolas, lugares donde la demanda de energía cambiaba constantemente y donde las personas que mantenían el equipo eran más propensas a tener una llave de tubo que una computadora portátil. Había intentado antes que lo tomaran en serio. Había enviado resúmenes técnicos a 3 empresas. Una no había respondido. Una había respondido con una carta modelo. Una había ofrecido 20.000 euros para adquirir el diseño directamente, aproximadamente una 30ª parte de lo que le había costado en tiempo y materiales. Él había declinado. Esa noche, encontró un correo electrónico que había estado esperando. El escaparate de inversores de Broad Motion había confirmado su espacio en el área de exhibición de inventores independientes, una pista secundaria, un punto de acceso de cortesía, pero era una sala con inversores reales, las personas que tenían la autoridad para financiar algo o liquidarlo. Sofía había aplaudido cuando se lo dijo. Mateo miró el motor durante mucho tiempo después de que ella se durmiera.
Él entendía en lo que se estaba metiendo. Sabía que en un lugar donde una empresa presentaba una máquina pulida con un equipo de marketing y una estrategia de medios, un hombre que llegaba con un bastidor soldado había pasado suficiente de su vida en habitaciones donde la gente decidía lo que algo valía antes de mirarlo de cerca. Apagó 2 de las 3 luces, puso la mano plana contra la carcasa del motor y sintió el calor uniforme de una máquina que había hecho lo que se suponía que debía hacer. Luego decidió que irían. El escaparate de inversores de Brute Motion ocupaba los 2 últimos pisos de un edificio con paneles de vidrio cerca del río Turia. Diseñado con la intención específica de hacer que el dinero se sintiera cómodo, los vehículos conceptuales se exhibían en plataformas elevadas bajo una luz blanca y limpia. Un banco de pantallas LED mostraba estadísticas de eficiencia y proyecciones de emisiones. El vocabulario de la transformación representado en una tipografía que costaba más por letra que el salario por hora de la mayoría de la gente. Carmen Broff se movía por él con la facilidad de alguien que había construido este entorno y sabía exactamente lo que se suponía que debía hacer. Tenía 29 años, con una manera que sugería que había aprendido muy pronto a no mostrar nada. Había tomado las riendas de Broth Motion de su difunto padre hace 3 años, y había pasado esos años demostrando que las suposiciones iniciales de la junta directiva sobre ella eran erróneas. El esfuerzo le había dejado una precisión que podía interpretarse, según el contexto, como confianza o frialdad. Hoy era el día más importante que la empresa había visto bajo su liderazgo. El escaparate era la pieza central de una recaudación de capital que podría llevar la valoración de Brute Motion a un territorio que cambiaría lo que era posible. Si el tren motriz insignia funcionaba como su equipo de ingeniería había prometido, la financiación seguiría. Si no, estaría gestionando las consecuencias hasta el año siguiente. Álvaro Blanco, jefe de ingeniería, la interceptó a las 7:45. Tenía 42 años, con una confianza de hombros anchos forjada durante 2 décadas de saber qué proyectos atribuirse y qué riesgos evitar. Informó que el prototipo insignia estaba listo. Dijo que no había preocupaciones dignas de mención. De hecho, había una preocupación digna de mención. Un ingeniero junior llamado Pablo había señalado 3 días antes que, bajo simulación de carga de alta resistencia, la producción térmica estaba subiendo más rápido de lo que los modelos predecido. Álvaro había revisado la señal, determinado que los números permanecían dentro de una tolerancia aceptable y le dijo a Pablo que una tolerancia aceptable significaba aceptable. Carmen preguntó por la lista de inventores independientes. Álvaro mencionó a un mecánico llamado Mateo Vidal con un motor de fabricación propia y dejó claro lo que pensaba al respecto. Carmen le dijo a su coordinador de eventos que mantuviera a los expositores independientes en el espacio auxiliar y lejos del área de demostración principal. Ella siguió adelante. Tenía cosas más importantes que gestionar. Cuando Mateo llegó con Sofía, estacionó cerca de la entrada de servicio. Un guardia de seguridad lo dirigió al montacargas. 2 asistentes miraron el bastidor del motor en el carro utilitario y no dijeron nada, pero su silencio comunicó su evaluación con suficiente claridad. Sofía se mantuvo cerca de su padre. Era observadora, como los niños que han pasado tiempo en hospitales se vuelven observadores, leyendo habitaciones, leyendo personas. Decidiendo rápidamente dónde había seguridad y dónde no, podía sentir cómo los miraban. Mateo se agachó junto a ella antes de que entraran al ascensor. Él dijo, estamos aquí para que el motor funcione. Es lo único para lo que estamos aquí, no para pedirle un favor a nadie. Ella le tomó la mano y entraron. En el espacio auxiliar, Mateo comenzó a prepararse. Algunos ingenieros más jóvenes se acercaron, curiosos por el bucle de recuperación, la inusual ubicación de la válvula, la geometría térmica compacta. Uno comenzó a hablar, pero Álvaro Blanco apareció en la puerta y miró el motor como alguien mira un objeto ya categorizado. ¿Construiste esto en un granero?, dijo en un volumen que se extendió por la sala. No era una pregunta. Era una clasificación pública. Esto es primitivo. Este hombre está por debajo de cualquier consideración. Mateo levantó la vista de su lista de verificación, se encontró brevemente con los ojos de Álvaro, luego volvió a revisar una conexión de cable. No respondió. Álvaro notó el silencio y no le gustó. Le dijo a Mateo que los expositores independientes solo podían acceder al equipo de prueba de carga después de que concluyera la demostración principal, y luego se fue. Mateo entendió el mensaje. Siguió trabajando.
El incidente que definiría la mañana ocurrió aproximadamente 40 minutos antes de que comenzara la demostración principal. Carmen estaba realizando un recorrido porque Samuel Grau y Ana Montero, dos de los inversores más importantes presentes, habían pedido ver toda la planta. Samuel Grau tenía 58 años y se había acostumbrado a formar sus propias opiniones antes de escuchar las de los demás. Su padre había trabajado en un taller mecánico y él nunca había perdido por completo el instinto para reconocer cuando alguien estaba haciendo un trabajo real. El grupo se detuvo frente al motor de Mateo. Mateo estaba ajustando el cableado cuando llegaron. Sofía estaba cerca, sosteniendo el cuaderno. Un inversor mayor preguntó para qué estaba diseñado el dispositivo. Mateo respondió directamente. Camiones ligeros, generación de energía de emergencia, aplicaciones agrícolas e industriales que requieren una salida estable bajo carga variable. Álvaro habló antes de que el inversor pudiera responder, en un tono que era afable y despectivo en la combinación precisa más efectiva para producir risas. Dijo que cualquiera con una soldadora y un montón de piezas recuperadas podía describirse a sí mismo como un innovador hoy en día. Algunas personas sonrieron. El inversor que había preguntado no lo hizo. Carmen sintió la atención del grupo y aprovechó la oportunidad. Preguntó si el motor había sido certificado por alguna instalación de pruebas independiente. Mateo dijo que aún no había pasado por una certificación completa de terceros porque el costo estaba más allá de su presupuesto actual. Carmen dijo: ¿entonces? ¿Ha traído un prototipo sin certificar a un evento de inversores y le está pidiendo a la gente que le crea? Mateo dijo que no le estaba pidiendo a nadie que le creyera nada. Estaba pidiendo que el motor funcionara bajo la prueba de carga estándar frente a cualquiera que quisiera verlo, utilizando los propios sistemas de medición de la instalación. Una prueba, no un testimonio. Carmen miró las superficies metálicas no coincidentes del motor, las soldaduras hechas a mano, el ensamblaje cuidadosamente etiquetado pero visualmente imperfecto. Miró la ropa gastada de Mateo y lo dijo: ¿de verdad crees que algo construido en un garaje como este pertenece al mismo escenario que la tecnología de Brute Motion? Las palabras cayeron con fuerza, no porque fueran gritadas, sino porque fueron medidas y seguras, como son los despidos cuando la persona que los pronuncia tiene el poder de hacer que se cumplan. A Sofía se le cayó la barbilla. Apretó el cuaderno contra su pecho con ambos brazos. A su lado, Mateo le puso una mano en el hombro, y, por un momento, la geometría de la escena fue clara para todos los que observaban. Una niña absorbiendo una humillación pública en nombre de su padre. Un periodista cerca de la puerta comenzó a grabar. Carmen añadió: este evento no es un lugar para sueños soldados con esperanza. Ella pretendía que fuera decisivo. Lo fue, pero en su decisión, reveló algo. Y al menos una persona del grupo lo notó. Sofía dijo muy en voz baja: mi papá no lo soldó con esperanza. Lo soldó con noches que no durmió. El grupo se quedó en silencio. Varias personas miraron a Mateo en lugar del motor por primera vez. Samuel Grau lo miró atentamente, a sus manos, al motor, a la niña que acababa de decir lo más cierto en la sala. Carmen dijo: podría haber tiempo después de la demostración principal para una prueba de carga. Se marchó. Samuel se demoró un segundo más que los demás y luego siguió adelante. Mateo se sentó junto a Sofía. Ella le preguntó si estaba molesto. Él dijo: no, la gente se ríe antes de escuchar la verdad. Ella asintió una vez, seriamente, como hacía cuando decidía creer algo. La llamada del banco llegó a las 9:54. El representante fue profesionalmente comprensivo. 2 meses de retraso, 30 días antes de que el proceso de embargo avanzara. Mateo dijo que entendía, terminó la llamada y recompuso su rostro antes de darse la vuelta. Sofía había oído suficiente. No preguntó a qué categoría pertenecía la llamada. Ya lo sabía. Abrió el cuaderno de su madre, cerca de la parte de atrás, con una letra cuidada. No dejes que las personas que miden las cosas en dinero sean las que decidan lo que vale tu trabajo. Rebeca había sido una profesora de ciencias de secundaria que escribía en sus cuadernos como algunas personas rezan, para ponerle lenguaje a lo que creía y que no se disolviera cuando las cosas se pusieran difíciles. Después de que Rebeca murió, Mateo pasó 3 meses apenas tocando el motor. Volvió a él porque Sofía se lo pidió cuando tenía 5 años. Lo había encontrado en el garaje sentado frente a los componentes cubiertos y le había dicho: mamá se enfadaría si lo dejas. Él se había reído, no lo que esperaba, y comenzó a destaparlos.
Samuel Grau regresó solo al espacio auxiliar esa mañana. Preguntó cuánto tiempo había estado trabajando Mateo en el motor. 6 años, dijo Mateo. Los últimos 3 fueron los más productivos. Samuel pidió ver los datos de las pruebas. Mateo le entregó 3 hojas de documentación escrita a mano. Curvas de temperatura, mediciones de potencia de salida, consumo de combustible por ciclo y un registro completo de fallos de componentes y sus causas. 12 fallos de válvula en 5 prototipos. 3 fallos de cojinete. Un evento de combustión que había quemado la pared del garaje. Los datos no eran bonitos. Eran reales. Las personas que inventaban resultados convenientes solo mostraban éxitos. Este hombre había anotado cada forma en que había fallado y lo que el fallo le había enseñado. Samuel le devolvió las hojas. Dijo que le gustaría ver el motor funcionar cuando surgiera la oportunidad y se marchó. La demostración principal comenzó a las 11:00 en el piso principal. Carmen habló bien. Describió el tren motriz híbrido insignia como un puente entre la combustión convencional y la electrificación total. Fiable en condiciones variables, fabricable a escala, la sala prestó a la presentación la atención que estaba diseñada para recibir. Álvaro se mantuvo a un lado con la expresión de un hombre que observa un plan desarrollarse. Pablo, el ingeniero junior, observaba la lectura térmica desde el costado de la sala. La línea de temperatura subía más rápido que la línea base. Miró a Álvaro. Álvaro negó con la cabeza. Cuando la secuencia de carga avanzó a una operación sostenida de alta resistencia, el tipo que un vehículo encuentra en una pendiente con una carga completa, la temperatura siguió subiendo. El controlador del sistema automáticamente redujo su potencia de salida. La pantalla de monitoreo señaló el cambio en ámbar. 2 inversores en la primera fila estaban mirando la pantalla exactamente en ese momento. Uno dijo, ¿qué es el indicador ámbar? Carmen lo explicó como una respuesta automatizada de gestión térmica dentro de los parámetros de seguridad. 40 segundos después, una válvula de alivio de presión se abrió antes de lo previsto. Una breve descarga blanca de un puerto secundario, mínima pero visible. El efecto combinado produjo exactamente la atmósfera que Carmen había pasado 2 años trabajando para evitar. Ana Montero dijo: si la gestión térmica de este sistema se activa bajo carga estándar, ¿qué significa eso para la fiabilidad de la flota? Álvaro se movió para gestionar la narrativa, atribuyó el comportamiento a parámetros de demostración conservadores. Pablo miró sus zapatos. Samuel Grau giró su silla y miró hacia la salida que conducía al pasillo auxiliar. Cuando Samuel dijo que quería ver el otro motor funcionar bajo los mismos parámetros de carga, Álvaro objetó. Prototipo sin certificar, sin respaldo institucional, historial de pruebas insuficiente. Samuel dijo: no pedí su opinión sobre la ingeniería. Pedí verlo funcionar. Carmen miró la pantalla de monitoreo que aún mostraba el indicador ámbar. Hizo un cálculo. Dijo: tráiganlo. Los mismos parámetros de carga, su equipo, su riesgo. Desde el pasillo auxiliar, Mateo escuchó su nombre. Miró a Sofía. Ella estaba de pie muy recta, sosteniendo el cuaderno con ambas manos. Él tomó el estuche de equipo y caminó hacia el piso principal. Las ruedas del carro utilitario hicieron un sonido diferente en el piso principal pulido. La atención de la sala se reorientó. Contra las líneas limpias de la puesta en escena de Broft, el motor parecía un documento de trabajo junto a una presentación terminada. Álvaro declaró las condiciones en voz alta: mismos parámetros de carga, sin modificaciones no autorizadas, sin software no verificado. Mateo dijo que solo necesitaba su interfaz mecánica y un dispositivo independiente de medición de potencia. Produjo una especificación técnica de una página. Un ingeniero de la instalación confirmó que la interfaz era estándar. Carmen observó a Mateo moverse alrededor del motor, y por primera vez notó lo que no había hecho espacio para notar antes. Se movía de la manera precisa y sin prisas de alguien que había realizado estas comprobaciones más veces de las que podía contar. No estaba simulando competencia. La estaba ejerciendo. Tuvo un sentimiento que no le gustó, que era el sentimiento de haberse equivocado. Antes de que el motor arrancara, Mateo solo dijo esto: el motor ha sido construido para condiciones de operación reales, no para condiciones de demostración. Se optimiza para la estabilidad bajo variación de carga, del tipo que ocurre en el trabajo real, en pendientes, con cargas variables, con calor y polvo. Lo he construido para ser reparado con herramientas comunes por gente común. Si alguien quiere entender el diseño, explicaré cada componente.
Alguien cerca de la parte de atrás dijo: simplemente hágalo funcionar. Él lo hizo funcionar. El sonido inicial fue más bajo y áspero que el prototipo de Bruft. Algunas personas intercambiaron pequeñas sonrisas. La expresión de Álvaro era la mirada atenta de un hombre que había decidido que encontraría fallos y estaba esperando. Em 10 segundos, el sonido se suavizó a un registro consistente. No impresionante como las cosas pulidas, sino impresionante como las cosas que funcionan correctamente. Temperatura nominal, presión nominal. Salida que coincide con la demanda de carga. La secuencia avanzó a carga pesada, la misma fase donde el prototipo de Bruft había producido la bandera ámbar, la reducción de potencia, la liberación temprana de la válvula. La sala recordaba eso. Mateo no miró la pantalla. Miró el motor. Puso 2 dedos contra la carcasa y sintió lo que estaba sucediendo dentro. Sus dedos estaban quietos. Nada sucedió que él no hubiera esperado. La salida se mantuvo constante. La temperatura alcanzó una meseta y se mantuvo. La cifra de eficiencia en la pantalla comenzó a diferenciarse. El consumo de combustible por unidad de salida era notablemente menor que la columna adyacente de Bruft. Ana Montero se levantó y caminó hacia la pantalla de monitoreo. Miró los números sin interpretación intermedia. Carmen había dejado de cruzar los brazos. Estaba de pie con las manos a los lados. Un segundo ingeniero dijo en voz baja: la válvula reaccionó más rápido de lo que lo habría hecho la actuación electrónica. El primero dijo: es mecánica. Como si eso explicara algo importante. Álvaro pidió confirmación del sensor. El mismo equipo utilizado para la demostración de Bruft. Sugirió que la comparación se complicaba por diferentes condiciones de partida. El ingeniero dijo audiblemente: la comparación está bien. Álvaro no dijo nada. Cuando Ana Montero preguntó si el motor podía ejecutar la fase de carga sostenida, Álvaro dijo que eso estaba fuera de los parámetros acordados. Ana dijo: lo sé. ¿Puede ejecutarlo? Mateo miró el motor. Dijo: sí. La fase sostenida duró 16 minutos. La sala se quedó. Durante ese tiempo, Mateo respondió preguntas sin presentación ni diapositivas. Explicó por qué los sistemas híbridos convencionales perdían eficiencia bajo carga variable. La mayoría de los sistemas anticipaban cambios de carga a través de su software de control, funcionando bien cuando las condiciones eran predecibles y perdiendo eficiencia cuando las condiciones no lo eran. Su bucle de recuperación capturaba la energía desperdiciada durante las transiciones de carga. Su válvula mecánica respondía directamente a las condiciones físicas, no a una lectura de sensor que debía procesarse primero. El retraso en los sistemas convencionales era pequeño pero acumulativo a lo largo de un ciclo de trabajo completo. Se sumaba. Un inversor preguntó por qué los grandes fabricantes no habían seguido este enfoque. Mateo dijo que las organizaciones de ingeniería de tamaño significativo estaban estructuradas en torno a las relaciones existentes con los proveedores, las herramientas existentes y los plazos de producción establecidos por los ciclos comerciales en lugar de la preparación técnica. Él tenía la ventaja de no tener una arquitectura existente ni relaciones con proveedores. Carmen escuchó esa respuesta y reconoció la descripción. Una parte de ella había dado forma a las decisiones que produjeron la bandera ámbar esa mañana. Álvaro presionó desde un ángulo diferente. Datos de durabilidad a largo plazo. Mateo sacó un pequeño recipiente de plástico del estuche del equipo que contenía componentes etiquetados. Un asiento de válvula agrietado, cojinetes agarrotados, un revestimiento de la cámara de combustión con fracturas por calor, cada uno fechado y anotado. Dijo: no oculto los fallos. Los guardo para recordar por qué la versión actual sigue funcionando. La sala quedó en silencio con una calidad diferente a la de antes. Antes había sido juicio y suspensión. Ahora tenía la textura de una reevaluación. Samuel Grau preguntó cómo había financiado Mateo el desarrollo. Trabajo de reparación de vehículos 6 días a la semana, por contrato. Había vendido el camión de su difunta esposa para financiar el 4º prototipo. Había rechazado 2 ofertas de adquisición que habrían transferido el control a empresas en las que no confiaba para desarrollar el diseño honestamente. Sofía, de pie cerca de una columna, escuchó la mención del camión de su madre y bajó la vista al cuaderno. Carmen lo notó y esta vez no desvió la mirada. Julián Ríos, el abogado de patentes que acompañaba a Ana Montero, preguntó sobre las protecciones de propiedad intelectual. Álvaro interrumpió diciendo que la tecnología demostrada en los eventos de Bruft Motion estaba sujeta a ciertas disposiciones de revisión. Julián dijo que había leído el acuerdo.
La disposición de revisión se aplicaba a la tecnología presentada para el programa de revisión de desarrollo interno de Bruft. Mateo había presentado como expositor independiente, diferente categoría, diferentes términos. Mateo había presentado una patente provisional 11 semanas antes. Fecha de prioridad establecida. La sala entendió lo que esto significaba. Mateo no era un hombre que pedía una oportunidad. Era un hombre que poseía un activo protegido. Samuel Grau dijo: una fábrica puede comprarse. La comprensión de por qué algo funciona no es transferible a través de una adquisición. Ana Montero dijo: me gustaría hacer una primera oferta, con millones de euros por los derechos de licencia comercial en el sector de equipos industriales limpios, con Mateo conservando la plena propiedad del diseño y un papel técnico principal. Mateo se quedó junto al motor, escuchando los números ofrecidos en su dirección con la expresión de un hombre que no estaba sorprendido, pero necesitaba un momento para establecer que lo que estaba sucediendo era real. En 90 segundos, un consorcio elevó la oferta a 8 millones de euros por los derechos de aplicación para flotas de reparto urbano de última milla. Luego, un fondo de infraestructura energética propuso 18 millones de euros para sistemas de generación de emergencia y energía agrícola, las dos aplicaciones que Mateo había nombrado primero. En la sala auxiliar, cuando casi nadie escuchaba, Samuel Grau hizo su movimiento. 25 millones de euros. Estructurado no como una adquisición, sino como un paquete de desarrollo y protección. Financiación para la certificación completa, un equipo de ingeniería, una instalación de pruebas lista para la producción. Con la autoridad técnica de Mateo y los derechos de fundador intactos, Carmen entendió lo que representaba la oferta de Samuel. Si Bruft Motion no actuaba, la historia de ingeniería más convincente del año saldría por la puerta con el respaldo de otra persona. Caminó hacia Mateo. Lo miró directamente y dijo: me gustaría discutir una asociación de producción, las instalaciones de Bruft, los recursos de prueba, la cadena de suministro y la distribución a cambio de un acuerdo de codesarrollo en una línea de productos con sus estándares técnicos que rijan el proceso. Mateo la miró durante un largo momento. No habló. Samuel Grau, desde el otro lado de la sala, dijo: Carmen, ¿está haciendo esta oferta porque cree en él o porque tiene miedo de perderlo? La pregunta fue quirúrgica. Requería una respuesta honesta de una mujer que había pasado la mañana en una sala llena de gente que necesitaba que pareciera valiente. Carmen miró a Samuel. Miró a Mateo. Miró a Sofía, que observaba todo desde cerca de la columna. Carmen dijo: cometí un error esta mañana. Evalué una pieza de ingeniería por la condición de su carcasa y la profesión del hombre que la construyó. Eso estuvo mal. Y fue el mismo error que cometió mi equipo de ingeniería hace 22 meses, y permití que la cultura que hace posible ese error continuara dentro de mi empresa. No estoy diciendo esto para conseguir el trato. Lo digo porque es verdad. Sofía dijo desde cerca de la columna: mi papá no necesita que usted piense que su motor vale algo. Solo necesitaba que no lo llamara basura. Carmen miró a la niña. Dijo: tienes razón, y lo siento. La puja se reanudó con una calidad diferente. El Fondo de Infraestructura Energética elevó su oferta a 30 millones de euros. Una corporación logística respondió con 35 millones de euros por los derechos de vehículos de carga prioritarios. Samuel Grau y Ana Montero comenzaron una conversación bilateral que excluyó a los demás postores, del tipo que ocurre cuando dos partes serias reconocen que combinar fuerzas es más productivo que competir entre sí. Julián Ríos se acercó a Mateo y le dijo en voz baja: no firmes nada hoy. No hasta que tu propio consejo revise cada término. Mateo dijo: lo sé. Julián lo miró con leve sorpresa. Mateo dijo: he estado esperando 6 años. No voy a dejar de leer con atención ahora. El número al que llegaron Samuel y Ana juntos fue de 50 millones de euros. 15 millones en capital operativo para sistemas de propulsión Vidal, 20 millones para pruebas de certificación completas, incumplimiento normativo e infraestructura de producción piloto, 10 millones para protección de patentes y defensa legal, asegurando que el diseño no pudiera ser adquirido y suprimido por un competidor más grande, 5 millones en un fideicomiso protegido para la educación y necesidades médicas de Sofía. La condición no requería negociación. Mateo mantendría la autoridad técnica sobre el proceso de desarrollo. La cifra de 50 millones de euros no apareció porque el motor valiera 50 millones como objeto único.
Apareció porque 6 años de desarrollo documentado, una posición de propiedad intelectual defendida, y 600 horas de datos operativos, y un hombre que había demostrado frente a todos los inversores del edificio que entendía su tema de adentro hacia afuera. Todo eso ensamblado, ese paquete valía 50 millones para las personas cuyo trabajo era evaluar tales cosas. Cuando Samuel declaró públicamente el paquete final, la sala lo absorbió. Hay una categoría de silencio que produce una cantidad significativa de dinero cuando es lo suficientemente real como para requerir un ajuste por parte de todos los presentes, incluida la persona que lo recibe. Mateo miró el número en la pantalla. Miró su motor, que seguía funcionando de manera constante. Miró a Sofía. Ella lloraba muy silenciosamente, no por angustia, sosteniendo el cuaderno con ambos brazos. Salió del área del escenario y se agachó frente a su hija. Le dijo, tu mamá querría que leyéramos cada página del contrato antes de firmarlo. Sofía rió y lloró al mismo tiempo, como hace la gente cuando el alivio y el dolor llegan juntos. A su alrededor, la sala exhaló. La revelación sobre Álvaro Blanco no produjo una confrontación dramática. Para cuando Julián Ríos confirmó la secuencia a través del relato del investigador junior y el rastro documental en el sistema interno de Bruft, el resultado no estaba en duda. Álvaro había recibido un resumen técnico de Mateo enviado a través de un programa que Álvaro supervisaba y lo había archivado como base técnica insuficiente sin divulgación cuando posteriormente comenzó un trabajo de desarrollo relacionado. No había robado el diseño en ningún sentido legal preciso, pero había visto la idea, había decidido que la persona que la proponía estaba por debajo de cualquier consideración y había utilizado su autoridad institucional para asegurar que nadie más la mirara tampoco. Cuando Mateo apareció en el evento, Álvaro había trabajado para contenerlo, no porque el motor fuera malo, sino porque el motor, al ser bueno, sería un problema para la mañana que había planeado. Carmen preguntó por qué no había divulgado la presentación. Álvaro dijo que había cientos de presentaciones externas cada año. El estándar para la participación era la credibilidad técnica respaldada por el apoyo institucional. Una propuesta de mecánico no era una presentación creíble bajo ese estándar. Carmen dijo. Ese estándar es lo que estoy cambiando. Samuel Grau dijo. La tecnología no muere por falta de financiación. Muere porque las personas con autoridad no quieren mirar las manos manchadas de trabajo. Carmen suspendió a Álvaro de todos los proyectos activos, anunció una revisión interna de todo el proceso de presentación y comprometió a Bruft Motion a establecer un programa estructurado de evaluación de inventores independientes con una junta de revisión técnica transparente y criterios publicados que no incluían la institución educativa como categoría de calificación. Álvaro se fue. La conversación sobre su futuro profesional tendría lugar en otro lugar, de la manera en que las consecuencias precisas ocurren cuando se ajustan a la conducta real. Carmen caminó hacia donde Mateo y Sofía estaban de pie. Se agachó a la altura de los ojos de Sofía. Le dijo, te hice sentir avergonzada de tu padre esta mañana, eso fue lo peor que hice hoy, y lo siento. Sofía miró a su padre primero. Mateo asintió. Sofía volvió a mirar a Carmen. Mi papá no necesita que usted piense que es rico. Solo necesitaba que no llamara basura a sus cosas. Carmen lo aceptó. Se volvió hacia Mateo, juzgué su motor por su apariencia. Lo juzgué a usted de la misma manera. Lo hice porque era fácil y porque tenía la autoridad para hacerlo sin que nadie me detuviera. Lo siento. Mateo se mantuvo en silencio. Luego, no necesito que me devuelvas el momento, no puedes devolverlo, pero puedes asegurarte de que nadie más que entre aquí sea tratado así. Carmen dijo. Lo haré. En las semanas siguientes, Mateo leyó todo. Revisó los borradores de los términos con la misma atención que dedicaba a los cálculos de estrés. Contrató a un abogado de patentes y a un abogado de contratos, y pagó a ambos con el anticipo provisional que el fondo de Samuel Grau había liberado en 10 días. Usó el mismo anticipo para poner al día su hipoteca, y la categoría específica de ansiedad que había estado viviendo en su pecho durante 14 meses comenzó a desaparecer. Carmen llegó al garaje. Condujo ella misma, sin su equipo de comunicaciones, y se quedó fuera de la puerta más tiempo de lo estrictamente necesario antes de llamar. Mateo la hizo pasar. El garaje tenía el mismo aspecto. El banco de trabajo, el cuaderno gastado, las piezas recuperadas organizadas y los componentes fallidos cuidadosamente etiquetados. Las fotografías en el estante. El calendario aún tenía las citas médicas de Sofía marcadas con un bolígrafo rojo.
Carmen se movió por el espacio lentamente. Leyó las etiquetas de los componentes fallidos. Miró los cálculos escritos a mano. Comprendió de una manera diferente a la comprensión intelectual que el motor no había sido construido por ambición. Había sido construido por supervivencia, amor y la terquedad de una persona que había decidido que las evaluaciones de su trabajo por parte de otros no eran la última palabra. Sofía apareció y preguntó, ¿todavía cree que el motor de mi papá es feo? Carmen dijo, nunca pensé que fuera feo. No sabía cómo mirarlo. Sofía decidió que esto era honesto y entró y abrió el cuaderno de su madre en una página cerca del final. Un dibujo aproximado de la primera iteración del motor con una nota escrita a mano por Rebeca debajo, esto va a funcionar. Todavía no sé todas las razones, pero esto sí lo sé. Carmen lo leyó 2 veces. Preguntó quién lo había escrito. Sofía dijo, mi mamá. El año antes de que se enfermara, Carmen guardó silencio. Luego, tenía razón. Sofía dijo, lo sé. Esa noche, Mateo y Carmen hablaron durante mucho tiempo afuera. Carmen le dijo que su padre había fundado Grooved Motion, en un espacio de trabajo no mucho más grande que este garaje, con equipo usado y un diseño que había refinado durante 4 años antes de que ningún inversor lo tomara en serio. Después de su muerte, ella había sentido la necesidad de convertirse en algo que nadie pudiera cuestionar. Pulcra, decisiva, nunca insegura, porque la junta que heredó estaba llena de hombres esperando que ella fuera lo que esperaban de una mujer de 26 años. Dijo, terminé actuando la confianza en lugar de construirla, y dejé de poder distinguir la diferencia. Mateo no ofreció absolución. Le dijo que la diferencia entre actuar la competencia y tenerla era la misma que entre una máquina diseñada para una demostración y una máquina diseñada para el trabajo. Ambas podían producir resultados impresionantes en condiciones controladas. Solo una aguantaba cuando las condiciones cambiaban. Le dijo sus condiciones para cualquier relación de trabajo, autoridad en la toma de decisiones técnicas, un equipo de ingeniería que incluyera a comerciantes experimentados junto con ingenieros titulados como práctica funcional, y una parte de las ganancias futuras asignada a programas de salud respiratoria para niños en comunidades industriales. Carmen aceptó las 3 y firmó una carta de intención que las incorporaba como requisitos vinculantes. Aquí fue donde comenzó el respeto entre ellos. No por el drama de la mañana, no por los 50 millones, y no por la disculpa. Comenzó en un acuerdo que trataba las condiciones como reales. Sistemas de propulsión Vidal fue incorporada. Mateo se convirtió en fundador y director técnico. Grooved Motion entró como socio de producción bajo términos que requerían los estándares de Mateo antes de que se activara cualquier acuerdo de licencia. El día en que la estructura se finalizó, Mateo condujo hasta la dirección que había llevado en su billetera durante 9 meses, la familia que había comprado el camión de Rebeca cuando lo vendió. Llamó a la puerta, explicó la situación y llegó a un precio. Condujo el camión a casa esa noche. Cuando Sofía salió y lo vio, se quedó muy quieta. Luego fue y colocó el cuaderno de su madre con cuidado en el asiento del pasajero. Ella dijo, deberíamos guardarlo aquí cuando vayamos a lugares. Mateo dijo, deberíamos. 8 meses después, la primera instalación de pruebas operada por sistemas de propulsión Vidal funcionaba a pleno rendimiento. No era una instalación grande, un espacio industrial reconvertido con buena ventilación, infraestructura eléctrica adecuada y suficiente espacio para 2 equipos de pruebas paralelos y un taller mecánico. La mitad del personal de ingeniería tenía títulos avanzados. La otra mitad tenía décadas de experiencia práctica. Trabajaban en las mismas mesas porque Mateo había decidido que las conversaciones más importantes ocurrían entre la persona que entendía la teoría y la persona que había sentido lo que sucedía cuando la teoría se encontraba con él. Material. Mateo vestía ropa de trabajo. Poseía un traje para las reuniones trimestrales con inversores y lo llevaba con la ligera timidez de alguien vestido como otra persona. Todos los demás días, vestía las mismas camisas que había usado en el garaje porque el trabajo era el mismo trabajo, y quería recordarlo. Carmen Brooke llegó la mañana de la primera prueba de carga de producción completa en un papel que había definido cuidadosamente. Socia estratégica, no autoridad. Llegó temprano, sin equipo de prensa. Presentada a todo el personal, dijo. Me equivoqué con el motor la primera vez que lo vi. Me equivoqué con el ingeniero. Hoy estoy aquí para asegurarme de que ese error sea el último que esta empresa cometa en esa dirección. Un grupo de estudiantes de 3 programas de formación profesional regionales estaba en la ventana de observación viendo una máquina funcionar.
Mateo había solicitado su presencia. Quería que vieran que una persona que aprendía a trabajar con las manos en un lugar sin prestigio podía, con suficiente tiempo y negándose a aceptar las evaluaciones de su valor por parte de otros, hacer algo que la gente en la cima de una industria necesitaría. Sofía estaba al frente del grupo con un cordón que decía jefa de creencia, una designación que el equipo de ingeniería había inventado y le había presentado en una breve ceremonia la semana anterior. Estaba más sana. La visita más reciente al neumólogo había ido bien. Ana Montero anunció que el primer despliegue de la aplicación comenzaría las pruebas en 6 meses. Unidades de generación de energía de emergencia en 6 hospitales rurales en 3 comunidades autónomas y una flota de vehículos de reparto en 2 redes logísticas urbanas. Álvaro Blanco había abandonado Proved Motion. El programa de evaluación de inventores independientes se había lanzado con una junta de revisión técnica de 3 personas, criterios publicados y un portal de envío accesible al público. En su primer trimestre, había recibido 412 presentaciones. Después de que terminó la prueba, Mateo y Carmen se quedaron fuera del edificio al final de la tarde. La luz era del tipo que llega en otoño en Valencia, directa y cálida, y que llevaba el primer matiz de lo que vendría después. Carmen dijo: antes pensaba que el futuro tenía que parecer pulido para que alguien confiara en él. Mateo miró el camión en el estacionamiento, el cuaderno visible a través de la ventana del pasajero, la instalación detrás de ellos. Dijo: a veces el futuro comienza en un garaje oscuro, siempre y cuando alguien no apague la luz. Carmen guardó silencio. Luego, apagué algunas luces. Mateo dijo: usted volvió a encender algunas. Sofía apareció por la puerta de la instalación, cruzó el estacionamiento y tomó la mano de su padre. Miró a Carmen y dijo: ¿quiere escuchar cómo suena cuando está funcionando? Se oye mejor por la ventana lateral. Carmen sonrió genuinamente, sin artificios. Dijo que le gustaría. Volvieron a entrar. El motor seguía funcionando. El sonido se filtraba a través del cristal de seguridad en capas. El registro bajo y continuo del ciclo de conducción, el ligero cambio armónico cuando la carga aumentaba, el retorno al equilibrio que Mateo había diseñado en el sistema de recuperación después de que el cuarto prototipo finalmente le enseñara cómo sonaba el equilibrio cuando realmente se lograba. No era un sonido dramático, era el sonido de algo haciendo lo que se suponía que debía hacer. Mateo se paró detrás de su hija y Carmen, quienes miraban por la ventana de observación, y se permitió quedarse quieto. Pensó en los ciclos de las 3 de la mañana, en la llamada del banco, en la pregunta de Sofía sobre la casa. Pensó en el momento en la sala de exposiciones cuando las palabras de Carmen cayeron sobre su hija. Pensó en el cuaderno de Rebeca y la frase que decía: esto va a funcionar. Todavía no sé todas las razones, pero esto sí lo sé. Pensó en cada vez que alguien había despreciado el motor o lo había despreciado a él, y en la elección que había hecho cada vez de quedarse, no porque estuviera seguro de que llevaría a alguna parte, sino porque irse habría significado aceptar la evaluación de otra persona sobre el valor de lo que estaba haciendo, y él sabía que esa evaluación era errónea. La gente se había reído del motor de Mateo Vidal porque parecía ensamblado con piezas de desguace. Porque venía de un garaje, porque el hombre que lo construyó vestía ropa manchada de aceite y no tenía afiliaciones institucionales. Lo que no sabían, lo que no se habían molestado en averiguar, era lo que realmente hacía y de qué estaba hecho. Fracasos guardados, etiquetados y aprendidos. Noches sin dormir. La creencia de una mujer fallecida conservada en un cuaderno de composición. Una niña que se negó a dejar que su padre se rindiera y una negativa a permitir que el desprecio de otra persona fuera la última palabra sobre lo que él valía. Hay cosas en el mundo que comienzan en los lugares donde nadie mira. Comienzan en el momento equivocado, en las condiciones equivocadas, por alguien con las credenciales equivocadas. Comienzan como algo de lo que uno puede reírse. Y luego, si la persona que la sostiene tiene suficiente para aferrarse, si se quedan cuando lo más fácil es irse, se convierten en lo que siempre fueron. Es decir, se convierten en lo que había de real en ellas desde el principio, esperando solo que alguien mirara lo suficientemente de cerca para verlo. El motor funcionó. Los números se mantuvieron.